Acompañó la asambleísta de Alianza País por Estados Unidos y Canadá, Jimena Peña, para hablar sobre la decisión del Pleno de apoyar una campaña, Dile no a la migración riesgosa. Y la idea es alertar sobre los riesgos que corren niños, adolescentes que buscan migrar de manera irregular para reencontrarse con sus familiares. Hoy está con nosotros William Murillo, de 1-800 Migrante, exsecretario migrante, que ha solicitado su réplica. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Stephanie. Buenos días. Un cordial saludo para los ecuatorianos dentro y fuera del país. ¿Es cierto que Ecuador registra un alto número de detenidos y deportados que han pretendido cruzar la frontera y que un 70% de ellos termina siendo víctima de la violencia? Y de ser así, aparte de una campaña, ¿qué se necesita para frenar esa realidad? Sí, Stephanie, el tema es bastante complejo, es bien difícil. Recordemos de que Ecuador lidera desde los países andinos el flujo migratorio con adultos y por supuesto con niños. Usted mencionaba a la asambleísta Peña, ella manifestaba que habían 647 niños que estaban en custodia y la asambleísta Diana Peña por Latinoamérica indicaba que solo 17 habían retornado de forma asistida. Eso le puede dar una idea del grado de dificultad que nosotros, que los migrantes, que los niños y que los familiares de migrantes están viviendo. Hay cualquier cantidad de niños que quieren irse a Estados Unidos y no necesariamente están esperando regresar al famoso sueño ecuatoriano. Quieren irse con sus familiares. Ese es el punto de fondo. Bueno, justamente hablando de la reunificación, que es lo que motiva también que ciertos niños quieran cruzar la frontera, de las cifras sobre los casos registrados de las detenciones, escuchemos algo más de lo que nos dijo la asambleísta y también sobre el número de ecuatorianos que en cambio han decidido regresar al país acogiéndose al plan retorno. Veamos. Según cifras que ha presentado la Cancillería, desde octubre del 2013 hasta la fecha, aproximadamente se han registrado alrededor de 647 niños que fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos en su intento de ingresar a este país de manera irregular. Desde el 2005 hasta la fecha se estima que alrededor de 63.888 ecuatorianos retornaron al país. De estos, desde el 2008, más de 40.000 realmente han vuelto acogidos al plan Bienvenidos a Casa, que ha sido ofrecido por el gobierno ecuatoriano. Es un plan que sin duda permite un retorno digno del ecuatoriano hacia el país. Pueden traer sus instrumentos de trabajo, pueden traer un carro sin pagar ningún impuesto. Bueno, para ir en orden, vamos por lo primero. ¿Qué pasa ya con todos esos niños adolescentes detenidos? ¿Qué atención se les está dando? De lo que nosotros sabemos, nada. Es más importante que el canciller viaje a Londres a visitar a Julian Assange y no se da un tiempito para visitar a los niños. Después de irse a Nueva York, en la última reunión de la ONU, salió un comunicado que dice que el canciller Patiño concluye agenda en las Naciones Unidas con reuniones de alto nivel. ¿Cuáles son las reuniones de alto nivel? Reunirse con el canciller de Uganda, reunirse con el canciller de Siria. ¿Cuántos migrantes hay ahí, señor canciller? Tiene que irse a Estados Unidos y trabajar. Eso es lo que está pasando. Y por supuesto, no se ha hecho nada en relación a la reforma migratoria. No hay ningún apoyo político, al menos, para decir vamos a encontrar una solución para ver cómo apoyamos. La gente se va a seguir pero en relación viendo. a los migrantes en España, por ejemplo, el propio presidente Correa sí se reunió con altas autoridades, criticó abiertamente la ley hipotecaria, apoyó el decreto contra los desahucios. Lo que usted propone es que, digamos, esas mismas visitas, reuniones que se manejan a alto nivel en otros países, también sean en los otros lugares donde están nuestros migrantes, como en Estados Unidos. Pero es que es obvio, es lógico. Lo que pasa es de que en Estados Unidos, cuando llega el presidente, cuando llega el canciller, no le sale a recibir ni siquiera el portero. Contrario cuando va a Francia, cuando se va a España, que lo reciben con honores militares como visita de Estado. Ni una sola visita oficial del gobierno a Estados Unidos. Ni una sola visita oficial del canciller a Estados Unidos. No ha habido reuniones con John Kerry. Contrario a México, contrario a todos los presidentes, a la gran mayoría de presidentes de Centroamérica, que se han reunido con Obama, que se han reunido para ver qué es lo que pueden hacer a favor de los migrantes ecuatorianos. Se han dedicado a insultar al imperio, Ahora, esto, pero sobre aquello. lo otro, desde 2005, decía la asambleísta, 63.000 ecuatorianos regresaron al país, más de 40.000 fueron acogidos o se acogieron al plan Bienvenidos a Casa. Ahora,
cómo están funcionando esos planes de retorno para los migrantes y qué más necesitan nuestros compatriotas para que finalmente decidan volver. Lo que pasa, Steffi, es que la asambleísta está defendiendo sus propios intereses y tratando de justificar un puesto. ¿Por qué lo dice? Porque la realidad es de que ella nos dice que hay 40.000 personas que han regresado con el plan Bienvenidos a Casa. De esos, se olvida de decirte que de esos mismos 40.000, más de 10.000, casi 20.000 ecuatorianos han regresado deportados. Yo quiero saber que la misma asambleísta o que las autoridades nos digan cuántos de esos deportados tienen un proyecto, cuántos han sido apoyados con el plan retorno, a cuántos les dieron crédito, a cuántos de estos niños que regresaron asistidos, a estos 17 niños, a cuántos de ellos les están dando apoyo psicológico, a cuántos de esos 647 niños que están en las cárceles están dando apoyo legal como lo hacen en España, como lo hacen en Italia. ¿Por qué? ¿Por qué solamente se hace las cosas o se dicen las verdades a medias? ¿Y qué pasa por otro lado con ese 20.000 restante? Si hablamos de los 60, el 40 que regresó acogiéndose al plan, pero ese 20.000 restante, o porcentaje restante que no se acoge, ¿por qué no lo hacen? Bueno, no es que no se acogen, sino simplemente que la realidad de los proyectos es muy difícil. Para dar un ejemplo, el plan Cucayo, el plan en donde le van a financiar, en donde le van a dar un crédito. Tiene que presentar un proyecto, tiene que participar en un concurso y que tiene que poner capital. Si usted quiere ponerse una pizzería y le cuesta $50.000 o $100.000, tiene que poner el 60% de capital el migrante. ¿Por qué no funciona con los retornados de España? Vienen prácticamente con lo que tienen. Han perdido sus casas, han perdido el trabajo, han perdido el paro. Nosotros hemos conversado con ecuatorianos en España que dicen que están comiendo de los basureros. Ya ni siquiera les dan el espacio para tener una vida digna. Por eso es que regresan. ¿Pero qué regresan? Con la esperanza de que aquí el sueño ecuatoriano es el paraíso. Y la verdad es que no es así. La gente se sigue yendo, la gente se sigue muriendo. Hay más en estos últimos 10 meses del año han habido casi 600 muertos en la frontera. Hay desaparecidos ecuatorianos en las fronteras. ¿Dónde está el apoyo? Ahora, han estado en espera y por varios años ya una ley de movilidad humana, pero una ley que incluya todos los elementos de movilidad, es decir, migración, retorno, tráfico, trata de personas. ¿Qué ha pasado con eso? La ley la empezamos a trabajar en el 2007. Pasó ya la constituyente, pasó un periodo legislativo, ahora tenemos otro periodo legislativo, se está socializando, que me parece excelente, pero ya es hora que lo presenten. Al menos que si se tuviera al menos, perdón, el apoyo político para que esto sea aprobado, entonces los migrantes pueden decir, bueno, sí, tenemos una ley que en algo ayudará, pero realmente una ley que vaya a favor de los migrantes sin tener un apoyo directo, un plan de contingencia directo que vaya realmente en beneficio de los migrantes, no nos sirve. Mire qué es lo que está pasando. Están aprobando ahora la resolución y un proyecto que dice no a la migración riesgosa. Perfecto, no a la migración riesgosa. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? No, que no se vayan. Sí, pero ¿cuál es la alternativa? La gente se sigue yendo. Los migrantes siguen saliendo por las fronteras. ¿Cuándo nos vamos a reunir? Que yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Y si me permite, Steffi, lo primero, declarar en emergencia el tema de los niños. Esto ya es asunto de derechos humanos. Así podemos trabajar. Trabajar en conjunto directamente con Obama y con Kerry y con la Secretaría de Estado, con las cancillerías. Dejarse de una vez por todas, por favor, de todos esos resentimientos ideológicos y trabajar en beneficio de los migrantes ecuatorianos, que eso es lo que quiere, acciones. No podemos creer, yo al menos me siento indignado, de que el canciller vaya a Nueva York, se reúna con personas que realmente no tienen un impacto en la vida política del país, que no hay migrantes en Uganda, no hay migrantes en Siria, por favor. Y luego vaya a Queens, a la guitarreada, a las cantadas. No tiene un espacio siquiera, una horita, por favor, para hablar con el canciller en Estados Unidos, para hablar. O sea, ¿dónde están realmente las realidades? ¿Dónde está la importancia que le dicen que le dan a los migrantes? No está sucediendo. Es otra lectura y la opinión de William Murillo, exsecretario del migrante, de 1-800 migrantes, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7 de la mañana con 30.